que también estamos con Paulina Fachín, aquí vocera de la comunidad de venezolanos en nuestro país, porque es cierto, ¿no? Se había corrido este rumor que finalmente se ha descartado. Paulina, quien ha estado en representación del gobierno venezolano, ha sido su canciller, pero aún así la comunidad está muy preocupada por la relación que pueda tener el señor presidente Pedro Castillo con el gobierno de Venezuela y por qué ejemplos pueda tomar del régimen que tiene el señor Nicolás Maduro. Buenos días. Buenos días. Ante todo me gustaría saludar al Perú en su bicentenario y en estas fiestas patrias que nos alegran. No todos los días se cumplen 200 años y hay que felicitar a todos los peruanos por esta fecha tan memorable y tan importante para cualquier país. Así que mi cariño, el cariño de toda la comunidad venezolana y un fuerte abrazo para todos. Pues sí, nos preocupa la disolución del Grupo de Lima, que ha sido importante para la lucha por la democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Nos preocupa que se desconozca a el presidente encargado, Juan Guaidó, y a su representante que fue reconocido por el gobierno anterior, el gobierno saliente. Nos preocupa que probablemente vamos a tener un embajador nuevo que representará al régimen de Nicolás Maduro en la cuadra 2 de Arequipa. Recordemos que el régimen de Maduro, a pesar de que funcionaba el consulado, pues no tenía un embajador o embajadora, y este es un puesto meramente político, ¿no?, de representación del régimen. Entonces, bueno, estamos a la expectativa en ese sentido, cómo irán a ser las relaciones. Para nosotros es muy importante, porque lo hemos pedido muchas veces, hemos pedido la solidaridad, la empatía y el apoyo de esta justa lucha por recuperar la democracia, la libertad, porque no hayan presos políticos en Venezuela que hoy superan a los 300 personas que se encuentran apresadas, porque no haya más asesinados, y porque el sistema de violación sistemática de derechos humanos que imperan hoy en nuestro país cese. Hay algo importante en medio de lo que ha sido ya finalmente solo un rumor, no solo como gesto de este nuevo gobierno o lo que pudo traer como consecuencia, sino que Nicolás Maduro no es ningún tonto. Él sabe cuáles son sus restricciones y sabe cuáles son los procesos que tiene detrás. Y me gustaría que esto quede claro, porque cuando en algún momento no solo se dé el rumor o se dé la posibilidad de que se le abra la puerta, hay que reconocer que estaríamos rompiendo con reglas judiciales a nivel internacional. Sí, hay que recordar que Maduro en estos momentos está siendo enjuiciado, al igual que otros miembros de este clan del régimen, ante la CPI, que es la Corte Internacional Penal, por delitos de lesa humanidad contra la población venezolana. Adicionalmente, está llevando un juicio en Estados Unidos de Norteamérica por narcotráfico. El fiscal de la Nación norteamericano ha emitido una orden de captura y recompensa por $15 millones, no solamente a él, sino a otros miembros del régimen. Y hay que recordar algo muy importante que anunció el ex canciller Néstor Popolizio en el 2018, él publicó un listado de 93 venezolanos que tienen prohibición del ingreso al Perú por estas sanciones, y quien encabeza esa lista es Nicolás Maduro. Justamente es una decisión propia del Estado peruano que deriva de una decisión que se tomó en el Grupo de Lima, justamente. Ahora, algo que ya preocupa directamente y que no es ninguna especulación, porque lo ha dicho en su discurso el presidente Pedro Castillo, es que le va a dar un plazo de 72 horas a los delincuentes extranjeros para abandonar el territorio peruano. No ha sido más específico, quizás hubiese sido mucho más importante que sea más preciso, y si bien ha dicho delincuentes extranjeros, es obvio que se refiere a los venezolanos, porque es algo que él también ha estado mencionando durante la campaña. ¿Qué les preocupa de este anuncio que lo ha metido en su discurso casi de contrabando, ¿no?, sin mayor explicación? Te voy a repetir lo que dije el 28 de diciembre del 2018 en este programa. Los más interesados en que no se les dé acceso a criminales y delincuentes venezolanos al Perú es la comunidad venezolana, porque nosotros venimos huyendo justamente, en muchos de los casos, de esa violencia. Y justamente
hemos pedido una y otra vez más controles en ese sentido. Pero hay también que decir que no todos los criminales deben expulsarse. Si usted cometió un homicidio en el Perú, usted tiene que ser juzgado por la jurisdicción peruana. Y una vez que usted cumple la condena, usted debe ser expulsado. Eso está plasmado en la ley peruana. Eso está vigente en la ley peruana. Ahora, si ingresó un extranjero con antecedentes penales o cometió un delito menor que no amerita prisión, también está previsto en la ley de migraciones la expulsión de este tipo de extranjeros. La preocupación nuestra va en dos sentidos. Primero, porque cuando el señor presidente Pedro Castillo era candidato, justamente y públicamente lo dio a conocer, incluso no solamente en sus mítines, sino en entrevistas en otro canal, donde decía que a los venezolanos se les iba a dar 72 horas para salir y el día de su juramentación él iba a emitir este decreto, ¿no? No hizo específicamente a los venezolanos, como lo dijo ayer, sino que dijo extranjeros, que es el término correcto, ¿no? Pero también hay que ser coherentes con lo que viene pasando en el Perú. En el Perú hemos estado viendo una criminalización de la comunidad venezolana, donde a todos los venezolanos se les juzga por igual y a todos los venezolanos, lamentablemente, para dirigirse a nuestra comunidad se le dice los delincuentes, los criminales, las prostitutas, los descuartizadores, etcétera, etcétera. Y yo traje este cartel, porque este cartel incluso me incluye a mí, y ahí es donde nos preguntamos qué es la criminalización. Este cartel fue colocado en toda Lima metropolitana en el 2019, 2020 y 2021. Y nunca ha sido retirado, la Fiscalía hizo las investigaciones y no determinó quiénes eran los culpables, pero esta es la manera como se criminaliza a los venezolanos. Usted y Oscar Pérez, que es el otro de los voceros de la comunidad. Claro, y en mi caso particular, que soy activista en derechos humanos, pro vida, es muy difícil ver tu cara en un cartel en estas circunstancias, ¿no? Con un mensaje de este tipo tan negativo. Sí. Entonces, los extranjeros que cometan delitos pueden ser expulsados, está previsto en la ley, pero debe haber su condena. Un proceso judicial para ello, cumplir la condena y luego pueden ser expulsados, pero debe haber un proceso. Y lo importante es que, ¿cómo va a ser esto? Va a ser un proceso masivo, se van a seguir los canales regulares por migraciones o por los tribunales jurisdiccionales en los que hayan cometido delitos reales. O va a haber una persecución, va a haber una persecución, ¿no?, contra toda la comunidad sin mayor detenimiento de quién es quién, ¿no? Ahora, Paulina, ¿ustedes temen que, por ejemplo, el anuncio del día de ayer o lo que fue la presencia del señor Leopoldo López cerca de Keiko Fujimori en esta segunda vuelta pueda complicar las relaciones frente a la comunidad venezolana con el nuevo gobierno? Mire, el líder político, expreso político, Leopoldo López, vino al Perú a conversar sobre las circunstancias de Venezuela, de lo que él había vivido. Y él vino con un mensaje, me quedó grabada su frase que era, vengo del futuro. Ya yo viví esto, ¿no? Eso fue el mensaje que vino a traer él. No creo que Leopoldo López haya marcado un antes y un después en cuanto a las relaciones de Perú y Venezuela, y cuando hablo de relaciones políticas. Tenemos, por ejemplo, Argentina, que ganó un presidente que está en ejercicio, que lo tenemos de visita en el Perú, quien cambió su política completamente en relación al reconocimiento de Maduro. Y hoy en día Argentina reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y desconoce a Juan Guaidó y retiró a la embajadora como representante de Venezuela en Buenos Aires. Incluso se retiró de la denuncia en la Corte Penal Internacional que habían iniciado los países. Entonces, esto puede pasar con Perú, más allá que es más la línea política, por decirlo yo, de izquierda, de centro, de derecha, del reconocimiento de la crisis humanitaria que vive Venezuela, de que en Venezuela no hay un régimen legal, constitucional, y que
nos acompaña en lo que nosotros siempre hemos pedido. Nosotros no hemos pedido otra cosa diferente que ir a unas elecciones con garantías, en libertad, con observadores internacionales donde se elija al presidente de la República y a las principales autoridades del país. Hay algunos analistas y expertos que comparan las dos situaciones entre Venezuela y Perú y señalan que si bien el presidente Pedro Castillo puede ser admirador de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, no tendría los recursos ni económicos ni sociales para implantar un régimen como el que existe en Venezuela, porque no tenemos todo el dinero del petróleo, por ejemplo, que sí tuvo en su momento Hugo Chávez, con el que finalmente pudo crear esta red de clientelismo que de alguna manera le dio soporte al inicio, ¿no? Eso no lo tenemos aquí. ¿Tú cómo lo ves? Mela, yo no hablo de la política interna del Perú. Tengo 10 años en este país. Nunca hablo de la política interna por respeto. Sin embargo, te puedo decir con el corazón en la mano que a ningún país del mundo le deseo que viva lo que hemos vivido los venezolanos por la implementación del mal llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el comunismo. El sufrimiento, el asesinato de jóvenes, el que hoy familias se encuentren disgregadas por todo el mundo, los presos políticos, el sufrimiento, la tortura humana, el hambre. La inexistencia de medicina, la inexistencia de agua, luz, servicios mínimos. Yo no se lo deseo, por Dios, a ningún país del mundo. Es lo que te puedo decir con el corazón en la mano al respecto. Y solo para cerrar, Paulina, ¿usted cree que nos enfrentaríamos a eso? Pese a que el presidente Pedro Castillo en los últimos días lo ha repetido, no somos comunistas, no somos terroristas. ¿Usted cree en eso? ¿Qué visiona o cuál es la proyección respecto de por lo menos estas últimas apariciones del señor Castillo? Insisto, no hablo de la política interna. Nosotros en el 98, en mi caso particular, yo no tuve oportunidad de participar en esas elecciones porque no tenía la edad para decidir si votaba por Hugo Chávez o no. Y me ha tocado vivir 21 años, los últimos 10 en el exilio, en Perú. En unas condiciones muy fuertes, pero lo que hemos vivido en Venezuela, el ver cerrar medios de comunicación, el ver la persecución que se mantiene incluso en el exterior, porque se va hasta el exterior. Y lo que te podría decir al respecto es que Nicaragua no es Venezuela. Y vemos al presidente Ortega, donde ya ha puesto preso a 28 candidatos presidenciales para que ningún nicaragüense le pueda hacer competencia y mantenerse en el poder. Eso es el socialismo del siglo XXI. Mantener la hegemonía del poder por años y años y años y someter a la población a una violación sistemática de derechos humanos. Bien, aquí estaremos vigilantes porque nada de eso suceda. El presidente Castillo ha dicho que se va a ir en el 2026 y esperemos que así sea. Que así sea por el Perú. Gracias nuevamente. Gracias, Paulina.